Buenas tardes. Sesiona la Sala Primera Civil de Decisión del Tribunal Superior de Bogotá con el propósito de adelantar audiencia de sustentación y fallo dentro del proceso que promovió Grupo Moralfa SAS contra el Banco de Occidente. Quienes comparecen, por favor, se identifican. Parte demandante. Señores magistrados, muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Moisés Espinosa Rodríguez, soy el aporado de la parte demandante y siempre actúo en el proceso. Muy buenas tardes, honorables magistrados, a todos los presentes. Mi nombre es Degni Andrea Aristizábal Hernández, identificada con cédula de ciudadanía 1022371166 de Bogotá, tarjeta profesional 262329 del Consejo Superior de la Judicatura. Solicito a los honorables magistrados se me reconozca personería para actuar en la presente diligencia conforme al poder aportado en la misma. Muchas gracias, abogada. Le reconozco personería para que actúe en la audiencia de conformidad con el poder que acompañó. Hago constar que el magistrado Ricardo Acosta, que hace parte de esta sala de decisión, fue incapacitado por una lamentable situación de salud, razón por la cual no está presente. El artículo 107 del Código General, en todo caso, autoriza realizar la audiencia en esos eventos, razón por la cual a eso procederemos. Por razones de transparencia, que es algo que nos acostumbra, yo quiero hacer constar que no es causal de impedimento, pero yo hace muchos años trabajé con el Banco de Occidente, soy cuentacorrentista del Banco de Occidente. Eso no es causal de impedimento, pero creo que por razones de transparencia debo ponerlo en conocimiento de ustedes. Muy bien, aquí apeló el Banco de Occidente precisamente. Entonces, abogada, le doy el uso de la palabra para que sustente su recurso. Gracias, su señoría. Entonces, en mi condición de apoderada especial del Banco de Occidente, procedo a presentar los correspondientes sustentación de los alegatos, mediante los cuales pretendo que se revoque la sentencia impugnada, dadas las plenas demostraciones existentes en el proceso, de que el cobro de los honorarios de abogado por las obligaciones vencidas a cargo de la sociedad Grupo Moralfa S.A. y sus codeudores fue legítimo por encontrarse amparado legal y contractualmente. El juez de primera instancia edificó la sentencia proferida en contra del Banco de Occidente, teniendo en cuenta como fundamentos que el proceso ejecutivo que debió iniciar mi representado en contra del Grupo Moralfa SAS no produjo ningún efecto o no determinó el pago que dicha compañía hizo de sus obligaciones y que el monto de los honorarios que derivó dicho proceso resultaron excesivos, por lo que procedió a desconocer el pacto que sobre dicha materia habían hecho las partes, estableciendo enseguida el porcentaje que según su criterio debieron ser cobrados. Fundamentos que claramente contravienen las pruebas que obran en el proceso, como pasará a verse. Sobre el primer fundamento de la sentencia, referido a que el proceso ejecutivo iniciado por el Banco de Occidente en contra de la sociedad demandante no tuvo ninguna incidencia en el pago de los créditos vencidos o que no tuvo efecto entre las partes, es pertinente señalar que el juez no tuvo en cuenta la comunicación dirigida por la señora Esmeralda Fajardo Rivera al Banco de Occidente con fecha de radicación 19 de agosto del 2015, documento que fue aportado en la propia demanda, así como la fecha en que se empezaron a producir los pagos por Grupo Moralfa S.A. de los créditos a su cargo, identificados con los números terminados en 99283 por valor nominal de 2.000 millones de pesos y el número 02146 por valor nominal o inicial de 500 millones de pesos. La lectura de la comunicación antes referida, concretamente de su numeral quinto, da cuenta sin esfuerzo que desde el 24 de julio del año 2015, la representante legal de la sociedad Grupo Moralfa SAS conocía del proceso ejecutivo que estaba promoviendo en su contra el Banco de Occidente, a través de su apoderado, el doctor Carlos Francisco González Puche, en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, como pasa a citarse textualmente. Numeral quinto.
Por otra parte, el pasado 24 de julio, la abogada Joana Milena Castillo Celi remite por correo electrónico unas cuentas de cobro o facturas de honorarios respecto de unos procesos que supuestamente lleva el abogado Carlos Francisco González Puche, cuenta que si se revisan no se sabe si obedece a facturas o cuentas de cobro. No indican el concepto del por qué se causan, proceso que aparentemente se intuyen por correo electrónico que se encuentran en los juzgados 17 y 32 Civil del Circuito de Bogotá, litigios respecto de los cuales desconocemos las pretensiones. Antes de entrar a referir las fechas en que la demandante efectuó el pago de las dos obligaciones, es importante señalar que el correo electrónico al que hago referencia, la propia representante legal en su comunicación fue aportado en la declaración rendida por el doctor Carlos Francisco González Puche en el presente proceso, que fue a las 13:18 horas de la audiencia de instrucción y juzgamiento. Correo que fue dirigido el 24 de julio por la doctora Joana Milena Castillo Celi, abogada negociadora de la Unidad de Normalización de Activos del Banco de Occidente, a Esmeralda Fajardo Rivera, representante legal del Grupo Moralfa, el cual también nos permitimos citar de manera textual así. Le informo que Grupo Moralfa y Orto Health se encuentran judicializados mediante procesos que cursan el Ejecutivo en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá y el de restitución contra Orto Health, el Juzgado 32 Civil del Circuito de Bogotá. Ahora bien, en relación con las fechas de los pagos con los cuales se cancelaron las obligaciones conocidas en el presente proceso, las mismas aparecen relacionadas en la comunicación aludida de la representante legal de Grupo Moralfa, concretamente en el numeral octavo, en el que se da cuenta de forma detallada de las fechas de cada uno de los pagos y sus valores. En relación con la obligación terminada en el 99.283, el primer pago se hizo el 30 de julio del 2015 y el último el 4 de agosto de la misma anualidad. Y para la obligación terminada el 02.146 se registraron dos pagos el 30 de julio del 2015. Claramente las fechas de pago fueron posteriores al correo electrónico, en el que la abogada del Banco de Occidente informó a la representante legal de Grupo Moralfa la existencia de los procesos ejecutivos y de la generación, obviamente, de los honorarios que habían pactado entre las partes en los títulos de la deuda. Como se puede observar de la prueba documental citada que el juez de primera instancia pasó por alto, existe una clara relación de causalidad entre el proceso ejecutivo que el banco debió promover en contra del Grupo Moralfa SAS y los pagos que ésta efectuó. De otra forma, nos explica que a pesar de haber sido informada por el banco desde marzo del 2015 de la decisión de acelerar el plazo de las obligaciones a su cargo de acuerdo con lo establecido en los títulos de la obligación, solo viniera a pagar después del mencionado correo electrónico, pese a la insistencia de la demandante de que sus obligaciones estaban al día y que por lo tanto no podían ser cobradas por el banco, situación que reconoció a lo largo de la demanda en el escrito de demanda en los hechos 8, 9, 10, 11 y 14. Con lo anterior se evidencia que el pago de los créditos no fue una conducta espontánea del deudor, con el cual se honraron las obligaciones, como el juez de primera instancia señaló en la sentencia, sin entrar a reparar en el abundante material probatorio que demuestra la conducta reprochable del Grupo Moralfa SAS. A partir del momento en que el banco le informó sobre el cobro de las obligaciones y el sustento para ello, el cual reconoció la demandante, se empezó a dar desde el mes de marzo de 2015, según el hecho octavo de la demanda, que me permito citar textualmente así. Indica mi prohijada que aproximadamente a partir del mes de marzo del 2015 y pese a estar ambas obligaciones al día en sus pagos, el Banco de Occidente a través de las funcionarias Flor Marina Ramírez Bermúdez y Joana Milena Castillo Celi comenzó a exigir el pago inmediato de los créditos a través del ejercicio de la cláusula aceleratoria bajo un supuesto e inexistente riesgo por una supuesta e inexistente solidaridad con otra sociedad en trámite, pero totalmente ajena a mi prohijada. Cierro comillas. Como se desprende del texto de la demanda y de lo dicho por el representante legal de la entidad demandante en su interrogatorio de parte, así como en la declaración rendida por la señora Esmeralda Fajardo Rivera, representante legal de Moralfa, quien fungía como representante legal para la época de los hechos de la demanda, su posición siempre fue que el banco no podía acelerar las obligaciones y que éste nunca le informó de la misma de manera formal o a través de comunicación escrita. Ahora cabe preguntarse si una sociedad de este tamaño y trayectoria, así como sus administradores,
no contaban con la capacidad de comprender los argumentos que el banco les expuso desde el mes de marzo del 2015 para acelerar las obligaciones a su cargo, que tenían que ver con las condiciones financieras y jurídicas del señor Néstor Morales, quien era codeudor de Grupo Moral FASAS y estaba siendo objeto de persecución judicial por varios acreedores, como lo reconoció el juez de primera instancia, así como de las condiciones de otra sociedad en la que la demandante tenía inversiones y era accionista, concretamente Sismopetrol, deudora del banco y la cual había entrado en liquidación judicial, como también lo reconoció el ACU. La respuesta a la anterior interrogante no puede ser otra que: si Grupo Moral FASAS, así como sus representantes legales y accionistas, los señores Néstor Morales y Esmeralda Fajardo, conocedores de la situación jurídica de sus empresas y los numerosos procesos judiciales que en contra del señor Néstor Morales se promovían por diferentes acreedores, entre ellos varios bancos, como aparece probado en el presente proceso y que el juez de primera instancia reconoció en el fallo, eran conscientes que la decisión del banco de acelerar los plazos por dichas condiciones se encontraba plenamente amparada en los títulos de la deuda que suscribieron a favor de mi representado. A dicha conclusión se debe arribar no solo por el profesionalismo de quienes fungían como administradores de la demandante, sino porque uno de sus socios y representantes legales, como lo he citado, el señor Néstor Morales, tenía varios procesos ejecutivos en su contra, situación que le permitía conocer a este los efectos que de los mismos se derivaban para él y para la sociedad de la cual era codeudor, concretamente Grupo Moralfa. La demandante y sus administradores, contrario a la que manifestó el juez de primera instancia, asumieron frente a los múltiples requerimientos que le hizo el banco para el pago inmediato de las obligaciones como correspondía, que ellos mismos reconocen tanto en la demanda como en el interrogatorio de parte y en la declaración de la señora Esmeralda Fajardo, una conducta caprichosa, conveniente e injustificada enfocada en desconocer los argumentos válidos presentados por el banco para la aceleración de las obligaciones, situación que se puede apreciar en la propia demanda, concretamente en el hecho octavo, en el que sin ningún pudor el apoderado cita que su prohijada le informó que la aceleración del plazo de las obligaciones se daba por una sociedad ajena con la cual no tenían ninguna relación, cuando claramente la misma existía para la época de los hechos, como se probó en este proceso y así lo reconoció el juez de primera instancia. Esa condición particular fue confesada por el señor Néstor Morales cuando en el interrogatorio de parte, al preguntársele sobre la forma en que el banco le comunicó sobre la aceleración del plazo y las causas para ello, respondió lo siguiente textualmente a la hora 10:58 am de la audiencia de instrucción y juzgamiento. La gerente del banco, la señora Flor Marina de la sucursal Chapinero, nos comenta de manera informal que el banco decide hacer el cobro total de la obligación, puesto que yo como persona natural soy codeudor de la compañía Sismografía de Petróleo Sismopetrol, que entró a liquidación y también lo era de los dos créditos que tenía el Grupo Moralfa, razón por la cual el banco había decidido que yo debía pagar la totalidad del crédito, pero eso se realizó en charlas normales como siempre se hacían, en ningún momento ella manifiesta que hay un cobro jurídico o prejurídico. Con la postura de desconocer de forma amañada las situaciones fácticas de por qué se aceleró el plazo de los créditos, la demandante y sus administradoras se empecinaron en señalar a través de varios distractores que el banco no les informó sobre la aceleración del plazo y el cobro de los honorarios, exigiendo formalismos que claramente no tienen justificación alguna, como el que no se sabía si eran cuentas de cobro o facturas, o de procesos de los cuales desconocían las pretensiones, cuando claramente desde el mes de marzo del año 2015 se les había informado de la decisión de la aceleración del plazo de las obligaciones y las consecuencias de no hacer el pago. Déjeme hacer una pregunta. Señor. ¿Cuántos folios más tiene usted para leer? Se lo pregunto porque, digamos, ¿Son cuánto tiempo, doctor? Pero, digamos, como esta es una presentación o sustentación oral, y lo Sí. que es oral, dice el código, no se puede sustituir por escrito. Entonces le invita muy respetuosamente a que, sin perjuicio de apoyarse en su documento, nos haga una exposición un poco más breve, porque sentarnos a escucharla, leer Ok. 4 folios más puede ser un poquito dispendioso. Ok, gracias, sí, señoría. 2 hojitas más y termino.
La anterior postura se evidencia en el interrogatorio de parte rendido por la representante legal de la demandante y en el testimonio de la señora Esmeralda Fajardo, quienes convenientemente en sus manifestaciones siempre hacían hincapié a que el banco no les había informado de manera formal de sus decisiones cuando la aceleración del plazo le fue comunicada en una conversación que tuvo con la gerente comercial y con Joana Castillo, que era la abogada negociadora del Banco de Occidente, que pertenecía pues a la unidad de normalización de activos encargada de la recuperación de las obligaciones en mora. Ese conocimiento que debía tener la demandante y sus administradoras de las condiciones antes referidas no solo se deriva de la condición de comerciantes expertos, sino de la obligación a su cargo de informarse en debida forma de los productos financieros que contrataron con el banco, tal como lo dispone el artículo 6 de la Ley 1328 del 2009, por lo que a través de la lectura del pagaré no solo conocían de las condiciones de aceleración del plazo, sino de los gastos judiciales en que incurrirían por el cobro de obligaciones sobre las cuales no reparó la demandante al momento de firmarlos, como su propio representante legal confesó en interrogatorio que se realizó a las 12:18 p.m. de la audiencia de instrucción y juzgamiento. Entonces, ampararse de forma caprichosa en que el banco no le informó de la aceleración del plazo y de los costos judiciales que ya conocían desde la firma de los pagarés bajo formalidades que ellos mismos consideran procedentes y que no se encuentran establecidas en la ley ni en el contrato de mutuo que ataba ambas partes, para negarse a reconocer la procedencia de la aceleración del plazo y por obvias razones del valor de los honorarios legítimamente cobrados por el banco, resulta una conducta reprochable de la actora que no puede ser premiada y amparada en desmedro de quien siempre obró de buena fe en el ejercicio del cobro de unas obligaciones como acreedor. De ser auténtico el convencimiento del demandante de la decisión del banco no se encontraba ajustada a la ley o a lo que las partes habían pactado, la procedente era que acudiera de forma previa al pago de los créditos a la Superintendencia Financiera de Colombia a través de una queja o incluso en ejercicio de la acción de protección del consumidor financiero, lo cual no hizo a pesar del amplio plazo que tuvo para ello desde el mes de marzo del 2015 hasta el 30 de julio del 2015, día en que hizo el primer abono de las obligaciones. Reprocha igualmente el ACUA que el abogado externo no ejercería cobro prejurídico frente a la demandante, sin que existan razones de orden legal o contractual para que así debiera hacerlo. No obstante, una revisión de los hechos de la demanda y de lo que expresó el representante legal de la demandante en su interrogatorio y de lo dicho por la señora Esmeralda Fajardo en su testimonio, señalan que no hacía sentido agotar actividades de cobro prejurídico por el abogado externo, pues las mismas fueron realizadas de forma insistente por funcionarios del banco, sin ningún éxito debido a que Grupo Moralfa estaba empecinada en no reconocer la aceleración del plazo de las obligaciones, aunado a que la persecución judicial de que era objeto del señor Néstor Morales por parte de otros acreedores no daba tiempo para que el abogado externo se dedicara a tales actividades. Ahora bien, la condena al banco sobre la devolución de honorarios resulta improcedente, toda vez que mi representado no se quedó con dichos recursos para sí, los cuales se cancelaron al abogado externo para su gestión profesional, la cual estuvo acorde con la materia de su encargo y de acuerdo con el contrato de prestación de servicios que el banco y el abogado habían suscrito, tal como éste lo manifestó en su testimonio. Téngase presente que los honorarios pactados entre el banco y la sociedad demandante no estaban sujetos a ninguna condición de si existió o no proceso, si se proferió mandamiento de pago o no, por lo que no se pueden tener en cuenta las condiciones particulares que se derivaron dentro de la demanda que debió promover el banco en contra de la demandante por su conducta morosa. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, solicito respetuosamente a los honorables magistrados revocar en su integridad la sentencia proferida en contra del Banco de Occidente, toda vez que resulta improcedente el desconocimiento que hizo el ACUO del acuerdo que hicieron las partes sobre el porcentaje del valor de los honorarios, dada la conducta reprochable de la sociedad demandante y que la actividad profesional del abogado del banco fue acorde con la naturaleza del encargo encomendado. No es más, su señoría. Gracias, abogada. Abogado, para la réplica tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, su señoría.
paso a esbozar los argumentos por los cuales considero la sentencia de primera instancia se debe mantener incólume, toda vez que apunta efectivamente, como lo dijo inclusive el señor juez, a una justicia social y a una equidad. El problema jurídico que se ventila en este proceso realmente no son los pactos contractuales como lo ha querido hacer ver el banco. El problema jurídico se refleja es frente a un cobro que efectivamente hizo el banco respecto de unos honorarios cuyo destinatario era el abogado. Y ese cobro lo hizo con ocasión de un proceso que trató de promover y que le fue rechazado, como muy bien lo confesó el representante legal del banco y su testigo. Esos honorarios, si bien estaban pactados contractualmente, exigían y sí tenían una condición, era que existiera una cobranza jurídica. Por eso dice honorarios por cobranza judicial, como muy bien lo dijo, se dijo por parte del banco al sustentar el recurso, y cobranza jurídica que jamás existió, porque como muy bien lo manifestó el señor el juzgado 17 civil del circuito en documental que obra folio 77, no se predicaba la solidaridad de los títulos que le habían presentado para el mandamiento ejecutivo y en consecuencia negó el mandamiento de pago. Frente a eso, hasta ahí no podemos decir que hay un proceso judicial en contra de una parte, así se haya recurrido el auto, porque como bien lo dijo la Corte Constitucional en la sentencia T419 del 23 de septiembre de 94, cuyo magistrado ponente el doctor Eduardo Cifuentes, dice efectivamente la notificación es el acto por medio del cual se pone en conocimiento a las partes de las decisiones del juez. Y eso está encaminado a la efectiva administración de justicia, al desarrollo que le garanticen los principios de publicidad, contradicción y en especial de que se prevenga que alguien pueda ser condenado sin ser oído. Pues bien, aquí como no hubo proceso, no había notificación, no podía mi poderdante ser condenada al pago de unos honorarios de un proceso que jamás existió. Con el debido respeto para el banco, no conozco el primer caso donde se hayan fijado agencias en derecho de un proceso que se haya rechazado. Adicionalmente, como muy bien lo dijo en su sentencia, cuando dice de lo anterior se colige que el pago de las obligaciones se hizo fue para honrar las obligaciones que habían adquirido Grupo Moralfa, no para honrar el pacto de si había cláusula acereratoria, de si había cláusula de honorarios. Son documentos que inclusive como se determinó en la sentencia, son documentos que se imponen a las partes por parte de los bancos. Todos somos usuarios de un banco y cuando llegamos a tomar un producto, así sea financiación de vivienda, lo primero que nos ponen es pagarés y demás títulos para que uno los firme. Si uno no los firma, le dicen sencillo, puede ir a otra entidad, pero va a encontrar los mismos. Luego realmente estamos aquí, como también muy bien se dijo en la sentencia de primera instancia, en un contrato de adhesión que si no lo tomo no puedo acceder a ese producto. De ahí que se genera que yo tenga una confianza legítima en mi banco, que yo pueda ir a mi banco y estar respaldado por una entidad en la cual creo, que sé que no va a abusar del derecho ni de una posición dominante. Por el hecho de que yo haya firmado unos documentos o mi poderdante haya firmado tanto el pagaré como el contrato de cuenta corriente, no implicaba que la autorización para los honorarios fuera totalmente abierta o, como decimos por ahí, un título en blanco, porque precisamente exigía que hubiese una cobranza judicial que no existió. Y como muy bien se le preguntó en el interrogatorio de parte del representante legal del banco, que consta en la hora 1-13-32, sobre qué sistema de notificación judicial utilizaron frente a mi procurada y donde textualmente él contestó a la 1-13-48, el proceso inicial en contra Moralfa y codeudores, como se ha expuesto, no alcanzó a que el juez ordenara notificación. Si no haya notificación, ¿yo cómo hago para enterarme de realmente las actuaciones de un proceso? Que haya una demanda presentada allá, lo puede conocer cualquier persona, pero ¿cuáles eran las pretensiones? ¿Cómo eran las pretensiones? Para que realmente yo fuera condenado a pagar unas costas o unas agencias en derecho. Ahora bien, como se puede ver en los folios 19 a 26, que fueron correos que salieron del propio banco hacia mi procurada,
En ellos se iban informando los saldos de las obligaciones a medida que se iban pagando, pero nunca decían abonó 100 millones, 90 de capital, nunca discriminaban los pagos, sino de una vez iban descontando del crédito 100 millones de pesos. ¿Qué me lleva a colegir a mí y qué lleva a colegir? Si el proceso ellos lo estaban llevando, se lo habían negado y yo estaba pagando, yo efectivamente estaba pagando mi obligación, no estaba pagando unos honorarios. Ahora bien, en cuanto a quién tiene que ser el obligado a devolver los honorarios, es efectivamente el Banco de Occidente. Y esto tiene sustento en la pregunta que se le hiciera al doctor Carlos Fernando González Puche y que consta en la hora 3 minuto 43, 59 segundos, cuando se le preguntó de por qué no le había facturado directamente los honorarios a mi procurada. Entonces le pregunta sobre qué manifiesta el motivo por el cual no le cobró a Moralfa directamente si era el obligado directo a pagar los honorarios, porque es que precisamente así lo dice el pagaré. Usted queda obligado a pagar los honorarios si se da cualquier condición para hacer un cobro jurídico. Dice que no es cierto, dice textualmente el deponente, que no es cierto que sea el directo obligado. Como ya expliqué, las cuentas se presentaron al Banco Occidente. Las dos que presenté al Grupo Moralfa y Ortogel, que reposan en los documentos que aporté, fueron anuladas porque en algún momento se habló con el Banco de Occidente a través de la funcionaria que ya hemos manifestado, era la responsable de llevar el control de este proceso, que se presentaran directamente estas dos cuentas al banco. Esa respuesta contradice la sustentación que acaba de hacer el banco. Realmente, ¿el banco qué hizo? Como yo le estaba diciendo, usted no tiene un proceso en contra de mi procurada, y mi procurada le decía, usted no me tiene demandado, o dónde está el proceso para yo ir a notificarme. Le estoy negando y le digo, no le puedo pagar los honorarios porque no se está cumpliendo la condición del pagaré. ¿Qué hace el banco? De acuerdo a lo que dijo el testigo del banco, el mismo abogado que se benefició de los honorarios. Dijo, las presenté a Moralfa y me dijo, anúlelas y las presenta a mí. Esa es una situación que genera el abuso precisamente de la posición dominante. Como yo tengo los recursos y a ustedes no se los pagan allá, es la interpretación que yo hago y lo que veo que ocurrió ahí. Entonces, anule las cuentas, pásenme las cuentas a mí, yo se las pago y yo le debito por la derecha a el cuentaviente. Si eso no es abuso de posición dominante, en mi sentir, cuando yo estoy diciendo efectivamente no hay un proceso y cuando el banco lo que hace, de acuerdo a los extractos que también obran en el expediente, que se le piden, dice, notas abono a crédito. Si el banco está trasladando un dinero a un tercero, realmente el sujeto pasivo de los honorarios es mi procurada, no el banco. Luego el sujeto pasivo también de la carga impositiva a nivel tributario es mi procurada, no el banco. Luego, si mi procurada tenía que pagar honorarios, ¿por qué le facturaron IVA al banco y no se lo facturaban directamente a mi procurada? Precisamente fue la forma que utilizó el banco para camuflar y poder cobrar unos honorarios de manera desproporcionada, como muy bien lo dijo el señor juez. Entonces, como podemos ver acá, su señoría, el problema no es si había un pacto contractual, si el pacto contractual está, pero es que el pacto contractual no implica que la parte que tenga la posición dominante pueda abusar de ese pacto. El hecho de que yo tenga para mí un beneficio en el contrato no implica que yo pueda abusar de la contraparte para decir yo hago esto o no lo hago. Simplemente, y como muy bien lo dijo, y ese era de los sustentos que se precian en la demanda, y que obra a folio 78, en el auto del juzgado 17 del civil del circuito, dentro del radicado 2015-650, dice, mediante providencia, con el debido respeto, la leo, mediante providencia de fecha 23 de julio pasado, se negó el mandamiento de pago. El mandamiento ejecutivo, La parte actora presentó recurso de reposición contra el auto referido. Luego allegó peticiones solicitando abstenerse de librar mandamiento ejecutivo y que se decretara la terminación del proceso por pago total de la obligación. No se presentó desistimiento del recurso de reposición. Así las cosas, dispone, primero, tener por desistidos los recursos de reposición y apelación en atención a la petición folio 130.
Segundo, como el auto de fecha 23 de julio pasado quedó en firme de ese cumplimiento al ordenado en el numeral segundo de la referida providencia. El numeral segundo decía era la devolución de la demanda y sus anexos sin necesidad de desglose. Luego implica que está totalmente probada la tesis de nosotros en cuanto a que no existió proceso ejecutivo. Y de hecho, ese fue uno también de los reproches que hizo el juzgado 33 Gil del circuito frente al banco, cuando les dijo, ¿por qué ustedes presentaron un memorial de terminación de un proceso que no existe? Y lo dijo inclusive ahí en la sentencia, trataron de engañar al operador judicial al solicitar la terminación de un proceso que no existe. Pero también, si uno quisiera ser más laxo, si uno mirara la norma, el 440 del Código General del Proceso, anterior 507 del Código de Procedimiento Civil, inclusive ahí da que si existe mandamiento ejecutivo, a mí me notifican y yo cumplo el pago dentro del tiempo que me da el juez, inclusive puedo pedir que no se me condene en costas ni agencias en derecho, mucho menos en este caso cuando no existió proceso. Ese realmente es la situación que se está presentando acá, que no existió un proceso como tal, que si bien pudo existir, como lo dijeron como lo dijo el representante legal del banco, en su interrogatorio, existió una labor académica, intelectual del apoderado, no era para que surtiera unos honorarios de alrededor de 240 millones de pesos. Y en ese sentido fue que tasó los honorarios de manera proporcional el ACU, situación a la que de igual manera, estando ahí con el representante legal de mi procurada, le pregunto, viene la sentencia, apelamos y dice, pues en últimas el señor juez tiene la razón, si desplegó alguna actuación fue preprocesal, no procesal, y en consecuencia él está tasando una regulación acorde precisamente al clausulado del pagaré de la cuenta corriente de donde se evitaron los honorarios. Realmente esa es la situación que se colige de esta litis y por la cual, señores magistrados, sin seguir andando y sin seguir siendo redundante, es que se solicita se mantenga incólume la sentencia de primera instancia, toda vez que mi procurada realmente no fue demandada en ningún proceso. Muchas gracias. Muy amable abogado. Vamos a hacer un receso de unos 15 minutos y ya retomamos. Pueden permanecer en el salón de audiencias mientras deliberamos. Reanudamos la audiencia. Para efectos de la sentencia que se profiere, la primera observación que hace la sala es que la competencia del tribunal está circunscrita a la apelación que interpuso el banco, razón por la cual está fuera de nuestro conocimiento el pronunciamiento que hizo el juez en los numerales primero, cuarto, quinto, sexto y séptimo de la sentencia, en cuanto declaró probadas parcialmente unas excepciones, en cuanto se abstuvo de condenar a intereses, en cuanto restringió la condena a una indexación y no tener en cuenta el juramento, como tampoco imponer condena en costas en primera instancia, pronunciamientos que no fueron objeto de apelación por la parte demandante, a quien de una u otra manera le fue desfavorable ese pronunciamiento, por lo que en ese sentido no puede el tribunal inmiscuirse. Bien, dicho esto, existen algunos puntos en los que no existe ningún tipo de disputa entre las partes. Por ejemplo, aquí no se disputa que existían unas obligaciones a cargo de la sociedad demandante. Especialmente se destacan dos pagarés por 2.500 millones de pesos, uno por 2.000, otros por 500 millones de pesos. Tampoco se está disputando que en esos pagarés aparece expresamente acordado que en caso de cobro jurídico, cobro judicial, se causarán unos honorarios
en cuantía hasta del 15% y que serían cargados a la cuenta de la sociedad deudora. También está prevista una cláusula aceratoria, está igualmente prevista en esos pagarés una cláusula de compensación por cifras o montos de dinero en los cuales fueran recíprocamente deudores el banco y la sociedad hoy demandante. Y también está aprobado por el contrato de cuenta corriente que el titular de la cuenta autorizó al banco para debitar del saldo de su cuenta valores causados, entre ellos por concepto de honorarios. Aquí quiere la sala resaltar dos cositas. La primera es que de conformidad con esa cláusula 33 del contrato de cuenta corriente, para que se pudiera debitar la cuenta, era necesario que se cumplieran dos requisitos. La primera, que se tratara de valores causados, y el segundo, que se tratara de sumas que aparecieran a cargo del cliente en los libros del banco. En este último tema, el proceso no tiene una evidencia que demuestre que en los libros del banco aparecía una cifra por concepto de honorarios a cargo de la sociedad demandante. Digamos, por el otro lado de los asuntos disputados, también está claro que se adelantó o se formuló una demanda ante el juzgado 17 civil del circuito para el cobro de varias obligaciones, entre ellas estos dos pagarés por los que se hizo referencia, y que en ese juzgado el juez negó el mandamiento de pago según auto de 23 de julio de 2015, aunque la demanda había sido presentada desde el mes de mayo. Y sea bueno precisarlo, lo que aquí estamos discutiendo en este proceso es el tema de los honorarios, no el tema de si se podía o no cobrar lo que se cobró en el juzgado 17, si se podía o no acelerar, si fue correcto o no el proceder del banco. Ese tema es de alguna manera ajeno, pero en cualquier caso, según las pruebas que aquí se recaudaron, es evidente que el banco sí tenía derecho a acelerar el plazo para cobrar las obligaciones, porque existían unos procesos contra el señor Morales Pulecio, adelantados, por ejemplo, por Corbanca y por el Banco de Colombia, según da cuenta el reporte de consulta de procesos. Y también se demostró, como último dato en el que parece que no existe mucha discusión, es que la sociedad demandante pagó esas obligaciones los días 30 de julio y 10 de agosto de 2015. Ahora bien, no se disputa que lo que aquí se le cobró a la sociedad demandante y lo que la demandante terminó pagando por cuenta del débito que se le hizo fueron honorarios por gestión judicial. Así se desprende de lo que se dijo en el interrogatorio de parte por el representante legal del banco, lo que dijo el abogado González Puche, e incluso en el mismo recurso de apelación se acepta que lo que aquí se generó fue unos honorarios por cuenta de gestión judicial. El tema de la gestión extrajudicial queda al margen. Dicho esto, precisemos los fundamentos básicos de la decisión que tomará este tribunal. El primero, el tribunal no encuentra ninguna ilicitud o irregularidad en la estipulación que prevén los pagarés, según los cuales se pueden cobrar honorarios hasta por el 15%. Allí no encuentra el tribunal ningún inconveniente jurídico, porque, por un lado, el artículo 1602 del Código Civil, en desarrollo del principio de autonomía privada, pues permite que las partes, en ejercicio de su libertad de configuración negocial, precisen cuáles son las cláusulas del negocio jurídico que celebran. De alguna manera seduce la posibilidad prevista en el numeral 10 del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, que era el vigente para esa época, en el que se establece que las cláusulas relativas a costas se tienen por no escritas. Pero esa estipulación contenida en los dos pagarés en modo alguno contradice esta directriz del Código General del Proceso, porque es perfectamente válido que las partes acuerden honorarios sin que esa previsión normativa pueda hacerse expansiva a esa estipulación que únicamente se restringe al tema de costas. En ese sentido, citamos la
sentencia T432 de 2007 de la Corte Constitucional, en la que expresamente concuerda con la postura que acaba de exponerse por parte de la Sala. En ese sentido, entonces, no existe ninguna disposición en el ordenamiento jurídico que prohíba que los establecimientos bancarios cobren honorarios profesionales a sus deudores si ellos específicamente son morosos, en tanto en cuanto lo hagan a través de abogados externos. En ese sentido, la Superintendencia Financiera ha sido muy precisa, porque si se hace a través de abogados internos, no se podrían cobrar honorarios profesionales. Pero surge aquí una pregunta. ¿Fue proporcional y adecuado el cobro de esos honorarios? Si este caso se examinara dentro de la más ortodoxa de las doctrinas del derecho civil y del derecho de las obligaciones, desde la perspectiva del derecho clásico incorporado en el Código Civil, tendríamos que decir que no habría ningún reproche para la actitud del banco. Sin embargo, las normas recientemente expedidas, digamos no tan recientes, en la primera década de este milenio, le imponen a los establecimientos bancarios una serie de deberes, una serie de obligaciones y una serie de compromisos con principios que tratan de proteger a los consumidores financieros. En ese sentido, la Sala recuerda que de conformidad con el artículo 3º de la Ley 1328 de 2009, específicamente su literal E, abro comillas por la importancia que esta norma tiene para la definición de este caso, las entidades vigiladas deberán administrar los conflictos que surjan en desarrollo de su actividad entre sus propios intereses y los de los consumidores financieros, así como los conflictos que surjan entre los intereses de dos o más consumidores financieros de una manera transparente e imparcial, y resalta la Sala lo siguiente, velando porque siempre prevalezca el interés de los consumidores financieros, sin perjuicio de otras disposiciones aplicables al respecto. Hasta aquí va la disposición. En este caso, la Sala concluye que los honorarios que fueron cobrados no están acordes con la actividad desplegada a propósito de la cobranza judicial. Y decimos esto porque, revisada la actuación, el único proceso que se tuvo en cuenta para fijar el monto de esos honorarios fue el adelantado por el abogado Carlos Francisco González Puche por 5 obligaciones ante el Juzgado 17 Civil del Circuito. Y esa actuación, en la práctica, se restringió a la formulación de una demanda. Demanda respecto de la cual se negó el mandamiento de pago, razón por la cual válidamente se puede afirmar que no hubo proceso judicial. Vamos a decirlo con otras palabras. Es cierto que esta demanda se presentó antes de haberse efectuado los pagos por parte de la sociedad demandante, aquí el Grupo Moral, porque esa demanda se presentó desde mayo, más allá de si lo sabía o no lo sabía, la demanda fue radicada en mayo. Pero no es menos cierto que para el momento en que se hicieron esos pagos, a finales de julio y principios de agosto de ese año 2015, la demanda ni siquiera había sido admitida. Es más, había sido negado el mandamiento de pago, razón por la cual, en estrictez, volvemos a reiterarlo, no había un proceso judicial. Y es importante en este punto tener en cuenta que entonces esos pagos no responden propiamente a gestión judicial, sino a gestión extrajudicial. En este punto vamos a traer a colación una providencia de la Corte Suprema de Justicia que ilustra el tema. Esa sentencia la encuentran ustedes en la Gaceta Judicial número 41 bis. Dice la Corte: mientras la orden ejecutiva de pago no sea expedida e intimada al deudor, cualquier pago que se efectúe asume el carácter de pago extrajudicial. Por eso entonces el banco, a la hora de cobrar honorarios, debió tener en cuenta esa directriz que le trazaba la Ley 1328 de 2009, velando porque siempre prevaleciera el interés del consumidor financiero.
¿Eso qué implicaba? Que si la única actuación que se había realizado era una radicación de demanda, debió de alguna manera manejar una proporcionalidad en la cobranza que hizo, razón por la cual fue correcta la decisión del juez de limitar, bajo ese criterio, el daño que fue solicitado en la demanda para respetar unos honorarios que efectivamente debían reconocerse, pero no en la cuantía que finalmente fueron cobrados. En estas condiciones, el Tribunal Superior de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, confirma la sentencia que profirió el juzgado 33 civil del circuito de Bogotá en audiencia que se verificó el día 16 de noviembre de 2017 y condena en costas del recurso y solo del recurso a la parte recurrente. Esta decisión queda notificada en estrados. Bien, como no existe ninguna observación, como magistrado sustanciador, ordeno incluir como agencias en derecho por esta segunda instancia la suma de 1.500.000 pesos. Se termina la audiencia.